bendiga. Saluda a la persona que está cerca de ti, dile qué gusto verte, que el Señor te bendiga en gran manera, amén. Si ya tú lo hiciste, yo te invito a que tomes tu Biblia, que la levantes y digas conmigo, hoy declaro que la Biblia es la palabra de Dios. Hoy declaro que su palabra es luz y vida. Hoy la escucho, la atesoro y la pongo por obra. Hoy no me enojaré, sino estaré convencido que me saca de las tinieblas a su luz. Hoy paso de muerte a vida, de pastos secos a verdes, de la ignorancia a la sabiduría, porque esa es la verdad. Y la verdad me hace libre. Y la verdad me hace libre. Amén. Vamos a buscar el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas en su capítulo número 18. Lucas capítulo 18. Hoy iniciamos nuestro primer culto y tenemos un nuevo mensaje el día de hoy. Amén. Lucas capítulo 18, versículo 9. Santo es Dios. Amén. Versículo 9 al versículo número 14. Ahí vamos a estar meditando y estudiando la palabra de nuestro Dios en el mensaje del día de hoy. Lucas 18 del 9 al 14. Sígueme con tu mirada y yo te leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Señor, gracias por tu palabra que nos has dado ya el día de hoy, Padre. Queremos disfrutar de tu palabra y de tu presencia, Señor. Tu palabra es bendita, eficaz, espada de doble filo. Te pido algo, glorioso Dios, que hagas la herida corta el día de hoy, Padre, y haz la sanidad, Señor. Esa palabra que cambia nuestras vidas, nuestro ser, Dios mío. Cautívanos a ti, Señor. Te pido por los que están aquí y por los que están mirando, Señor. En tus manos, glorioso Dios. Impáctalos, Espíritu Santo de Dios. En el nombre glorioso tuyo, Señor. Amén. Amén. Glorioso Dios. Amén. Tomamos nuestro lugar. El día de hoy el mensaje que estamos estrenando se llama Oraciones mendigas y ayunos pobres no moverán el cielo. Leo nuevamente el nombre del tema de hoy: Oraciones mendigas y ayunos pobres no moverán el cielo. Lo repito por última vez: oraciones mendigas
y ayunos pobres no moverán el cielo. ¿Cómo se llama? Oraciones mendigas y ayunos pobres no moverán el cielo. Amén. Muy bien. El nombre de este mensaje nos dice ya de qué vamos a estar hablando. Y de las cosas que vamos a estar hablando es de oraciones y es de ayunos. Pero algo que hace distinta estas oraciones es que estas oraciones son mendigas y estos ayunos son pobres. ¿Cómo existe eso? Claro que existe. A veces podemos tener oraciones que son mendigas y hay unos que son pobres. Es decir, no están teniendo resultado, o más que no teniendo resultado, no están llegando a la presencia de Dios, no están obrando, no están tocando, no se están haciendo, en otras palabras, de la manera mejor correcta. ¿Dios nos manda a orar? Sí, Dios nos manda a orar. ¿Dios nos manda a ayunar? Sí, Dios nos manda a ayunar, pero ¿cómo lo estamos haciendo ante el Señor? ¿Cómo tú y yo nos estamos presentando a través cuando nosotros decimos que estamos orando y que estamos ayunando? Amén. Hay cosas en las cuales Dios no es el hecho de orar y ayunar, que eso es correcto, es cómo está llegando o cómo nos estamos presentando ante el Señor con nuestras oraciones y con nuestros ayunos. Amén. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. A veces sentirnos que somos más que los demás, eso no le agrada a nuestro Dios y por lo tanto lo que estemos haciendo va a ser en vano. ¿Amén? Podemos ver, para ir descifrando y estudiando cada parte de estos versículos, empezaremos con la oración mendiga. Y una oración mendiga es una oración sin fuerza, es una oración débil, es una oración raquítica. A veces tú estarás orando, pero tu oración no tiene fuerza, no está tocando el corazón del Señor, o no está siendo agradable delante de los ojos del Señor. Tu oración está siendo débil, tu oración está siendo raquítica y por eso no cambia, no hay nada que pueda lograr cambios. La oración tiene poder, lo sabemos, ¿amén? Y a través de la oración nosotros tocamos el corazón del Señor. A través de la oración nosotros decimos al Señor, por decirlo así, no es que le damos órdenes, ¿qué queremos de Él? Nos expresamos ante Él. Pero posiblemente estamos teniendo oraciones en las cuales están siendo muy raquíticas. Y cuando hablamos raquítico es algo sin fuerza, algo débil, amén. Eso es realmente lo raquítico y a eso nosotros le atribuimos que nuestras oraciones pueden estar siendo mendigas, amén. O pueden estar llenas también de soberbia y creyendo nosotros que nuestra oración suena muy bien, pero delante de los ojos del Señor está siendo mendiga la oración. Y podemos ver aquí claramente a dos hombres en esta historia, en esta parábola. Uno era fariseo y el otro era publicano. Para abrir contexto, un fariseo era alguien que tenía una doctrina, creía en el Señor, servía, tenía un puesto en la iglesia, hablemoslo así si lo trasladamos en estos tiempos, amén. Era un tipo de cristiano en lo cual servía, en lo cual tenía su propia doctrina y podemos saber lo que era un cristiano, si le podemos decir, porque no realmente era un cristiano, pero para traerlo al contexto nuestro, porque dice, ¿cómo podemos saber que creía en el Señor o creía en Dios? Porque él practicaba ayuno. Y no solamente practicaba ayuno, sino daba, ¿qué cosa? El diezmo, amén. Y podemos decir que era un creyente. Pero podemos ver a otro personaje que no tiene estas prácticas. No ayuna y no da diezmo. Por eso no dice nada. Quizás hasta ni ora. Pero ese día él se presenta delante del Señor y él quiere orar a Dios, pero antes de que él orara, él escucha la oración, ¿qué cosa? Del fariseo. Y al escuchar la oración del fariseo dijo entre sí, yo no soy nada, ni una cuarta parte soy de lo que es este hombre en el aspecto de espiritualidad. Este hombre fariseo se
vestía de una espiritualidad, pero esta espiritualidad, en otras palabras, era mendiga, era pobre, amén. Por eso en Apocalipsis, cuando Dios reprende a las iglesias, había una iglesia que tenía una posición económica, tenía un mejor grupo de alabanza, luces, no sé, todas las condiciones de una iglesia moderna hoy en día, pero Dios, ellos se veían bien, vestían bien, tenían dinero, tenían las necesidades de buenas instalaciones grandes, y para ellos era lo máximo que ellos tenían. Pero Dios los miraba como unos mendigos y Dios los miraba como unos pobres, amén. Porque no es como nuestros ojos miran a como Dios nos está mirando. Por eso debemos de preocuparnos como Dios nos está mirando, amén. No quiere decir que no tengamos palabras para expresarnos delante del Señor, decirle cosas hermosas, cosas bonitas, pero que vaya acompañado con sentido, vaya acompañado con lógica, amén. Porque este hombre fariseo se jactaba, hablaba, se expresaba muy bonito, pero ¿qué estaba haciendo a través de esa oración? Estaba sobajando, ¿qué cosa? A la otra persona, en este caso al publicano. Por eso es bueno, no quiere decir que no podamos orar en altavoz y no podamos orar en público, sí, pero mayormente el Señor dice que cuando oremos, oremos para Dios y nosotros, amén. No para que nos escuchen los demás y digan, ay, sí, mira, oh, qué hermoso ora. Podemos ante los hombres tener oraciones que se escuchen bien, vayan bien redactadas, pero no sabemos si realmente el Señor se está agradando de esa oración, amén. Entonces te decía que oración mendiga es una oración como sin fuerza, es una oración débil, raquítica, amén. Y esto nos habla durante Lucas 18 del 9 al 14. En su origen y contexto de la parábola del fariseo y del publicano, esta oración es parte de una parábola de Jesús sobre dos hombres que suben al templo a orar. Estos dos hombres llamados fariseo y publicano suben al momento de orar. Te decía que este fariseo era un creyente, pero era un creyente religioso, pero algo lo distinguía al fariseo. Al momento que el fariseo se expresa así en la oración, estamos hablando que este fariseo era como jactancioso, pero sobre todo a lo que distingue a este fariseo es que este fariseo es soberbio. Y desde ahí la soberbia hace que lo que estemos haciendo para Dios se venga totalmente abajo. Algo que distingue a Satanás es que Satanás tiene una soberbia. Satanás no da su brazo a torcer aunque esté equivocado. La soberbia no nos permite estar bien delante del Señor. Y este fariseo tenía soberbia y él buscaba ser visto, escuchado, ser aceptado. Podemos ver la soberbia de este fariseo porque lo dice en sus palabras y cómo se dirige, ya no se dirige a Dios solamente, sino se dirige a estar, ya no usa la oración para comunicarse con Dios, sino usa la oración para estarle, ¿qué cosa? Echándole a las otras personas. Y desde ahí nuestras oraciones se vuelven mendigas, amén. Entonces este fariseo es un creyente lleno de ¿qué? De soberbia. Y vemos lo contrario al fariseo, hay un publicano. ¿Y quién eran los publicanos? Ya hemos tenido conocimiento, era un recaudador de impuestos y era considerado pecador. Un publicano le trabajaba al gobierno, ¿amén? Le trabajaba al gobierno. Impuestos, era el que le daban el dinero los ciudadanos, los habitantes de ese lugar, y por lo tanto no era bien visto, ¿amén? Hablemos de que los publicanos eran los recaudadores de impuestos, pero lo más fuerte que vivía un publicano, escucha esto, es que era uno de esa misma población. Por eso no era bien visto. Es decir, el gobierno romano tomaba del pueblo judío a alguien que les cobrara a ellos mismos el impuesto. Y por lo tanto, a los judíos les daba coraje que su propio hermano
o de su propia nacionalidad les cobraba impuestos, pero al final era su trabajo y por lo tanto los que servían a Roma cobrando impuestos, como les cobraba impuestos que no le debería, ellos consideraban que no les debería de cobrar impuestos, los trataban de que ellos eran pecadores. Es decir, quien llegaba a ser publicano prácticamente no era visto bien, era menospreciado. Prácticamente así era visto como un pecador y por lo tanto sentían ellos que el cielo ya no lo tenían, ¿qué cosa? Pues ya no lo tenían ganado porque para su desgracia Roma los había seleccionado a que le cobrara a sus propios hermanos, a sus propios paisanos, hablemoslo así como lo conocemos nosotros hoy en día, les cobrara el impuesto. Y se veían en la pena de decirle, hermano, le debes a Roma. Oye, pero Roma nos tiene suprimido, Roma nos tiene, mira, así esclavo. Me tienes que pagar el impuesto. Oye, me cobras el impuesto para dárselo, en otras palabras, a nuestros enemigos. No eran bien vistos. Prácticamente quien era publicano estaba ya señalado para ser separado de los demás, a ser el enemigo del pueblo. Pero este publicano, a pesar de cómo se sentía, él decide subir ¿a dónde? Al templo, porque sabe y podemos ver la condición de los señalamientos que este hombre tiene, que aún llegando, ¿qué cosa? Al templo, hay un hombre llamado fariseo que lo empieza, ¿qué cosa? A señalar. No usa la oración para comunicarse con Dios, sino usa la oración ¿para qué? Para estarlo señalando. Así eran vistos los publicanos, como hombres tremendos, como hombres tiranos, como hombres pecadores. Amén. Mientras el fariseo, mira la oración del fariseo, mientras que el fariseo en su oración se jactaba de sus méritos. Mira cómo habla el fariseo en sus méritos. ¿Qué habla de sí mismo el fariseo? Yo oro, yo ayuno. ¿Cuántas veces ayunaba? 2 veces a la semana. Se parece a nosotros que... ¿No será que eres un fariseo? Ahora, yo cuando leí la primera vez esto, o la segunda o tercera vez, pero ya la meditaba, y Satanás a veces para que dejemos de ayunar, me decía Satanás, ¿no será que estás siendo como el fariseo porque estás ayunando 2 veces? ¿O crees que estás ayunando que con eso ya es suficiente o es todo para estar bien con Dios? No, es cómo lo estamos haciendo. Porque tú podrás ayunar una vez, pero si tú lo estás haciendo de la manera incorrecta, está mal. O tú podrás estar ayunando 7 veces los 7 días a la semana, pero si lo estás haciendo de una manera incorrecta, de la misma manera. O posiblemente decir, no, yo para ser como el fariseo, por eso mejor el publicano, yo quiero ser como el publicano, y el publicano que hacía, pues no ayunaba, pues yo tampoco ayunaba. Pero estamos hablando de una actitud la cual no se quiere acercar a Dios. El problema no es si ayunamos o no ayunamos, el problema es cómo estamos haciendo las cosas. Es que hay que ayunar, sí hay que ayunar, pero cómo lo estás haciendo, amén. Y nos vamos a ir profundizando, porque el cómo estamos haciendo es lo que nos va a permitir ver y tener resultados, que nuestros ayunos o nuestras oraciones sean aceptables delante del Señor. Entonces, el fariseo se jacta por sus méritos. Y hablamos que se jacta por sus méritos porque él ayuna 2 veces a la semana y dice, y yo doy el diezmo de todo. Ay, que no era ladrón, se estaba pasando. Yo soy justo. Él empieza a hablar de sus grandezas, de lo que él según era. Pero se le estaba olvidando que con qué intención lo estaba haciendo. Su intención, como estaba lleno de soberbia, es que la soberbia no nos permite vernos en ciega la intención con la cual estamos haciendo. Lo que estaba haciendo este fariseo, era su intención, era humillar, ¿qué cosa? Al otro. Él según se lo dirigía a Dios, pero con la intención de decirle, tirarle en cara, mira, tú eres esto, tú eres aquello.
mira en la condición que estás, tú vas a terminar mal y tú no vas a ver a Dios, tú no vas a ir a la gloria celestial, amén. Se jactaba de sus méritos. Y el publicano, a distancia, ni se quería acercar al publicano, mostró una actitud de humillación y se humilló de una manera profunda. ¿Amén? Vemos en el versículo 11 que nos dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. Hay como los que dan gracias en el Facebook, pero no vienen ni a la casa de Dios. Amén. Le dan gracias a Dios ahí en el WhatsApp, en el estado de WhatsApp: Señor, tú eres bueno, y no le sirven y no le adoran. Así, a un tipo fariseo. Amén. Porque a veces digo, a quienes señalan de fariseos los que llegan a la iglesia: eres un fariseo, religioso, fariseo. Vanos llegan, pero ellos son los que terminan siendo fariseos, porque nada más tienen a Dios, ¿qué cosa? En la boca. Este pueblo de labios que dice: me honra, pero su corazón está lejos. Y así ellos son los verdaderos fariseos, porque nada más tienen a Dios en la boca, pero su corazón está lejos del Señor. Amén. Y le dice este fariseo: Dios, te doy gracias. Mira, porque no soy. Y ya me lo imagino así orando hipócritamente el fariseo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Amén. Sí, porque así hay gente. No soy como los otros hombres. ¿Y qué más dice la oración del fariseo? Ladrones. Porque sabía que el que estaba al lado era, ¿qué cosa? Un publicano, y se le consideraba como un ladrón, pero realmente él no robaba. Injustos, porque él creía que el trabajo del publicano era injusto lo que estaba haciendo para con ellos. Injustos, ¿y qué más? Adúlteros. O sea, sabía la vida quizás del publicano, y ya no se aguantó más y dijo: ya no le voy a dar con cuento, yo le voy a decir a este. A veces creemos que estamos diciendo la verdad, pero estamos tremendamente equivocados, porque los peores somos nosotros. Amén. Y le termina diciendo: ni aún, dice, como este, ya no se lo mandó a decir, sino se lo dijo de una manera directa. Yo quiero imaginarme en ese momento al publicano escuchando esa oración, le caían los piedrazos y bueno, estaba: ay, si es verdad, yo soy un ladrón, yo soy un injusto, yo soy un adúltero. Pero cuando le tiró a matar, como digo, y no soy como este publicano, no, pues sí, es para mí totalmente. Siento como el corazón del publicano se desgarró y era para salir corriendo, llorando, decir: si yo ya no tengo qué cosa, yo no tengo perdón, yo no tengo solución, para mí yo soy un caso perdido, soy pecador, yo no voy a ir al cielo, ¿para qué continúo? ¿Para qué sigo? No. ¿Qué hizo el publicano? Se quedó ahí. Aguantó los azotes, aguantó los señalamientos, aguantó el desprecio. Amén. Y cambió, eso hizo cambiar el ambiente, hizo que Dios mirara una oración, y Dios dejó de mirar la oración pobre del fariseo y empezó a mirar la oración del publicano. Amén. Pero ahí no termina todavía, no termina la jactancia del fariseo. Mira, en el 12 sigue el fariseo de largo. Ya cuando le dijo, como este publicano, dice: ayuno 2 veces a la semana, así como los de Gosén. Doy diezmo de todo lo que gano, así como los de Gosén, que diezman. ¿Cómo diezman? Todo, es que lo diezman todo. Hasta el chicle que vendieron lo diezman. Así igualito, amén. Diezmo todo lo que gano. Mas el publicano, estando ¿qué cosa? Ya cada vez que escuchaba esa oración del fariseo, el publicano, ¿qué se hacía? Más lejos de él. Dirán: no, si allí irradia santidad, no, la santidad me corre. Dice que el publicano se empezaba a alejar, estando lejos, dice, no quería ni aún, ¿qué cosa? Alzar los ojos. Claro, se sentía
tan devastado, tan triste, tan humillado, tan pecador, que no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que hacía este hombre, solamente golpeaba el pecho, no porque la tradición así lo dicta, era una manera de sentir la culpabilidad, era una manera de sentirse desgarrado, de Dios, ¿qué hago? No es mi intención hacer esto, pero mira cómo me siento, qué es lo que estoy haciendo. Sé que golpeaba el pecho diciendo, y lo único que este publicano oraba era ¿qué cosa? Sé propicio a mí, pecador, ten misericordia de mí. No es lo que quiero, pero así me señalan. Te decía que este fariseo se jactaba de sus méritos y el publicano a distancia se humillaba profundamente. Vemos que la oración del publicano es una oración en la cual él se humilló de una manera profunda. Característica de la oración del publicano. En el publicano encontramos que en él hay humildad. ¿Cómo hay humildad, hermanos, en su oración? Porque no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Sabía de que no era digno y él se humilla a través de no levantar sus ojos al cielo. Podemos ver otra característica de la oración del publicano, es que en la oración del publicano hay un verdadero arrepentimiento. Amén. ¿Cómo podemos saber que el publicano está arrepentido? Cuando él se golpea el pecho, que es golpearse el pecho, es un signo de dolor y contrición de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Hay dolor en el publicano. El publicano no se siente digno de estar delante de la presencia de Dios, pero ¿sabes algo que hace el publicano? El publicano no sale corriendo, el publicano se queda a pedir a Dios, a la misericordia de Dios en su vida. Amén. Otra cosa que encontramos en la característica de la oración del publicano es que el publicano tiene un reconocimiento, admite su condición de pecador. Él reconoce que ciertamente, ¿qué cosa? Él es pecador. Otra cosa que caracteriza la oración del publicano es que el publicano le presenta una petición a Dios. ¿Cómo? Sí, la petición del publicano es misericordia. Petición de misericordia. Y lo podemos saber cuando el publicano le dice que lo perdone y que tenga a Dios compasión, ¿qué cosa? De él, no por sus méritos, sino por la gracia divina. Amén. Por eso podemos ver que la oración del publicano tuvo aceptación a la oración, ¿qué cosa? Del fariseo. Porque en el publicano hubo humildad. Porque en el publicano hubo arrepentimiento. Porque el publicano reconoció que estaba mal, pero también el publicano pidió la misericordia. Amén. Muchas veces tenemos que aguantar y soportar, escucha esto, los señalamientos. Muchas veces tenemos que soportar lo que dicen los demás. A veces tenemos que soportar hasta lo que dicen nuestros propios hermanos en Cristo o carnales, sentir la humillación. Pero ¿sabes algo? No alejarnos de la oración, llegar a la presencia de Dios. ¿Te sientes cansado? ¿Qué debes de hacer? Ora. ¿Te sientes humillado? ¿Qué debes de hacer? Ora. ¿Te sientes que no tienes fuerza? ¿Qué debes de hacer? Ora. ¿Te sientes que ya no puedes más? ¿Qué debes de hacer? Ora. Y a través de la oración el Señor va a renovar nuestras fuerzas. Amén. El Señor nos va a alentar. El Señor nos va a motivar. El Señor nos va a decir: yo estoy contigo. Amén. El publicano sabía que no estaba bien y él pide perdón por ello, y él pide compasión a Dios, porque él entendía que no era por sus méritos que él podía recibirlo, sino por la gracia divina. ¿Sabes algo?
estamos aquí no por nuestros méritos, estamos aquí por la gracia divina de Dios. Amén. Y pasa algo. La oración del publicano relatada en Lucas 18:13 es una plegaria profunda. No dijo muchas palabras el publicano, pero con esas palabras que él expresó, se profundizó, se humilló y se arrepintió. Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Esa fue la oración del publicano. Y otra parte más dice, Dios sé propicio a mi pecador. Mira, compara la oración del fariseo con la oración del publicano. ¿Y cuál es la oración más larga? La del fariseo. Y la del publicano es la oración más corta. Pero ¿cuál fue la oración mejor recibida? La oración del publicano. ¿Y cuál fue la oración que Dios no miró con agrado? La del fariseo. Ahora, esto no viene a justificar, a decir, yo por eso no oro nada más con 5 minutos que ore, pero 5 minutos como la oración del publicano y listo. No, es hacer oraciones de calidad, hacer oraciones en las cuales no lleguemos a jactarnos, hacer oraciones en las cuales lleguemos a la presencia de Dios. ¿Cómo? Con humildad. Que no hagamos oraciones como la del fariseo, en la cual era una oración pobre. Amén. Acompañado de gestos, no alzaba sus ojos al cielo y se golpeaba el pecho. De esa manera el publicano reconocía su necesidad de la misericordia divina. Es que hay una necesidad de Dios, pero tenemos que llegar a la presencia de Dios con humildad, con sencillez. ¿Saben? Por eso cuando tú ores al Señor, entra en humildad, en sencillez, entra alabando su nombre, entra glorificando su nombre, entra reconociendo que el grande, el todopoderoso Él es, dándole, ¿qué cosa? Su lugar. Cuando tú le das a Dios su lugar, tú te estás humillando, tú te estás haciendo a un lado, tú le estás diciendo, Señor, tú eres el centro de todo, Señor. Tú eres mi centro, Señor. Este publicano reconoció su necesidad y la misericordia divina. Y a diferencia del fariseo, era un hombre, como te decía, soberbio, orgulloso, siendo este el modelo de verdadera justificación ante Dios. El fariseo se quiere justificar ante Dios por lo que él hace. ¿Y qué justificaba él según lo que él hacía? Que él oraba, él ayunaba, él diezmaba, que él no era igual que los demás. Amén. Ahora, este significado espiritual, esta parábola nos enseña que Dios justifica, que Dios perdona y acepta a quien se humilla y no a quien que se exalta con su orgullo. Amén. Podremos tener oraciones muy bien diseñadas, pero sin nuestra oración no hay humillación, queridos hermanos. No hay pedir perdón por lo que somos. ¿Sabes algo? Nuestra oración será exaltada con orgullo y será para Dios, quizás para los demás. Para mí será una oración espléndida, pero delante de Dios será una oración pobre. Amén. Porque lo único que hace es exaltar al orgullo. Aleluya. Ahora, la oración del publicano es un ejemplo de cómo acercarnos a Dios. La oración del publicano nos enseña cómo tú te debes de acercar a Dios. Y la manera de acercarnos a Dios debe de ser con un corazón como contrito y humillado. Un corazón sincero ante Dios. El publicano no dijo, no, pues yo no soy así de pecador. Admitió que sí era pecador.
admitió que no estaban bien las cosas en su vida. Pero él no salió, ¿qué cosa? Huyendo, sino enfrentó su situación y se humilló ante Dios. Y Dios dice en su palabra que el que se humilla, Dios lo va a exaltar. No se jactó con su oración. Fue una oración muy corta. Pero a través de esa oración corta le dijo a Dios todo lo que él tenía que decirle, cómo se presentaba ante el Señor de la manera más humilde. Y sabes algo, cuando llegamos a Dios a través de una oración humilde, esa oración es rica y poderosa ante el Señor. Amén. Esa es la oración del publicano. Nos enseña cómo acercarnos a Dios con un corazón contrito, humillado, sincero. Hay que reconocer a través de esa oración como la del publicano la insuficiencia y la necesidad de la misericordia divina. Dios, amén. A través de nuestra oración ante Dios, ahí tú debes de humillar. Yo cuando le oro al Señor le digo, Señor, yo sin ti no soy nada, Padre. Te necesito, Señor. Nos exponemos ante el Señor haciéndole la grandeza que el grande Él es, que no somos nada sin Él, que gracias por habernos rescatado. Es decir, nos hacemos a un lado y lo hacemos grande a Él en nosotros. Es que nosotros no podemos ser grandes si Él no está con nosotros. Amén. Tú le puedes decir al Señor en oración, Padre, sin ti yo no puedo vivir, Señor, sin ti la vida no es nada. Yo te amo a ti antes que cualquier otra cosa. Yo te amo a ti antes que mi familia. Yo te amo a ti antes que mis hijos. Yo te amo a ti antes que el trabajo, antes que cualquier otra cosa. Yo te amo a ti. Eso habla de la dependencia, de la necesidad grande que tenemos ante el Señor. Amén. Eso Dios lo ve bien. Y así le hizo el publicano. Supo acercarse a Dios y mostró que él tenía necesidad de Dios, necesidad de la misericordia divina. Mateo, acompáñame a Mateo. Mateo capítulo 23. Mateo 23. A ver qué versículo vamos a leer, si son muy sabios. 23, ¿qué? No. Aleluya. Para que se despierte. Una más, ¿qué versículo vamos a leer? Veo que le está costando. Ahí les va. Estamos para aprender. No, 23. No. 12. Conecta con lo que estamos diciendo. Porque el que se enaltece. ¿Qué pasa con el que se enaltece? Dilo. ¿Será cómo? Humillado. ¿Y qué pasa? Y el que se humilla, ¿qué pasa con el que se humilla? Será enaltecido. Ojo con esto, hermanos. Por eso podemos tener oraciones pobres. Porque si estamos actuando en nuestra oración con soberbia y enalteciéndonos, vamos a ser humillados. El caso de quién fue de estos dos hombres que fue enaltecido y fue humillado fue el caso del fariseo. Amén. Se enalteció, se creyó, se llenó de soberbia, se creyó muy espiritual. Ojo con creernos que somos muy espiritual. Porque cuando nos creemos muy espiritual, nos empezamos a engañar a nosotros mismos. Ahora, tenemos que buscar de Dios, claro que tenemos que buscar de Dios. Pero no nos confundamos que buscar a Dios es
poder menospreciar a los demás o quererlos aplastar o quererlos humillar. Cuando eso está pasando en nuestra vida, quiere decir que estamos buscando a Dios de la manera incorrecta. Porque nuestra búsqueda no está siendo una búsqueda realmente sincera delante de Dios, sino una búsqueda para ser reconocido como el fariseo. Hasta cómo lo decimos, cómo nos expresamos ante los demás, podemos saber si en nosotros hay soberbia o si en nosotros hay orgullo. Amén. ¿Cómo podemos saber? Esto es fácil de entender cuando alguien es fresa. Cuando alguien es fresa, que es la palabra coloquial de que alguien es, ¿qué cosa? Presumido, que se cree o que es rico. El fresa se distingue por su manera de hablar. ¿Cómo habla el fresa? Por sus palabras, por sus movimientos con la mano, amén. Sus expresiones. Uno puede decir, ese hombre, esa mujer es fresa. Pero le decimos, es fresa porque sí, tiene rico, pero se llena de jactancia, de mucho soberbia, o sea, va más allá de lo que debería de ser, amén. Pero hay gente, bueno, ese es fresa porque es rico, pero hay gente que es fresa y es todo lo contrario, no tiene ni sal para un huevo, como decimos vulgarmente, no tiene ni para comprarse una lata de frijoles que vale 10 pesos, pero él se cree que cosa, fresa. Ya porque fue a tal lugar, ya se siente lo máximo, amén. Ya siente que es intocable, amén. Y por eso le dice mucha gente, ese se cree fresa. Se cree fresa y anda en transbús. Se cree fresa y come marucha. Se cree fresa y compra helado del combo del más barato y se cree fresa porque come fresas con crema, amén. Se cree fresa, lleno de soberbia. Y sabes, los fresas no son bien vistos por la sociedad. Los fresas, decimos vulgarmente, caen, ¿qué cosa? Mal. Porque no tienen de qué presumir los fresas. Los fresas, hablemoslo así, son este tipo de fariseos que se creen que están casi al lado de Dios, amén. Pero o están ignorando que están destruyendo, que lo que están haciendo ellos, el de señalar, el de humillar, el de sentenciar, la están haciendo del papel de Dios y que están yéndose a un lado de lo que el Señor señala en su palabra. Porque la soberbia los llega a ¿qué cosa? A encegar. Y decir, tú te crees espiritual, pero tú no tienes nada de espiritual. Esta iglesia, los soberbios hablan de esta iglesia en donde tú estás. Esta iglesia no busca de Dios. Porque si buscara de Dios, digo como dicen los soberbios, fuera diferente, fuera grande. Ahí Dios no está. Los soberbios dicen eso. Ahí Dios no está. Ni la pluma del ángel se cae ahí. No llega nada. Velos. Eso dice el soberbio. Eso dice el fariseo. Amén. Pero yo sé que Dios está con nosotros. Y que no es el número de gente que nos dice si Dios está con nosotros. Lo que a mí me dice que Dios está con nosotros es que su palabra es fiel y verdadera cuando dice donde están 2 o 3 congregados. No dice donde están las multitudes congregados, allí estoy yo. Y la gente anda por vista. Porque dice la gente, vamos a llegar donde se llena. Ahí vamos a llegar porque ahí está Dios. Ellos andan por vista. Por eso el consejo es, no anden en cosa por vista. Porque la vista nos traiciona. Andemos por fe. A donde el Espíritu Santo nos guía y nos lleva a toda verdad. Amén.
Los números no determinan si Dios está conmigo. Los números no determinan si Dios está con la iglesia. Lo que determina que Dios está con la iglesia es cuando convocamos al Señor y cuando adoramos al Señor y adoramos y le pedimos con un corazón humilde y sencillo. Ahí le gusta habitar Dios. Amén. Y yo puedo saber que Dios está conmigo porque nadie, ¿sabes algo? Nadie está 15 años de pie, amén. Nadie está 15 años de pie ante el Señor. Lo que es de Dios, dice su palabra, permanece. Si esta obra no fuera de Dios, ya se hubiese desbaratado al primero 2, 3 años. No podría aguantar. Aleluya. Es que cuando algo no está bien construido, no aguanta, hermanos. Cuando una construcción no está bien, cualquier viento que va a pasar lo va a derribar. Cualquier inundación la va a destruir. Pero nosotros no estamos edificados en cualquier material, en cualquier piso, en cualquier suelo. Esta casa está construida y seguirá siendo construida en una roca, en una base inconmovible. Amén. Que aunque los demás lo miren con desprecio, nos interesa, escucha esto, que Dios no nos mire de esa manera. Aleluya. Lo más importante, escucha esto, es que Dios a mí y a ti no nos mire con menosprecio. Si los demás nos miren con menosprecio, no pasa nada. Están tan equivocados como cualquiera. Pero a mí sí me interesa que Dios nos mire bien, amén. Porque el que se enaltece, ¿qué pasa con el que se enaltece? Será humillado. ¿Fue el caso de quién? Del fariseo. Y el que se humilla, ¿qué pasa con el que se humilla? Será como enaltecido. Y fue el caso del publicano. Y lo podemos saber en el último versículo, en el versículo 14. En el versículo 14 del 19 de Lucas 18, 14, dice, os digo que este descendió a su casa, refiriéndose al publicano, justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, lo vuelve a señalar, será como humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo quieres que sea tu oración? Hay un modelo, por decirlo así, hay un estilo de orar. ¿Cómo quieres que sea tu oración? ¿Como la del fariseo o la del publicano? ¿Cómo te tienes que presentar ante Dios? Dios nos está enseñando ya es no tener en este año que ya dio inicio, no tener oraciones pobres. Porque aparentemente nosotros, la oración del fariseo era una oración épica, era una oración wow, fenomenal. Pero ante Dios, cuando él creía que su oración era como rica, ante Dios su oración era como pobre. ¿Cómo tú estás orando a Dios? Si hay soberbia en tu oración, tienes que decirle, Señor, quita esta soberbia. Aleluya. Quiero ser lo más humilde, bendito Dios. Que puedan ver en mí la humildad. Y humildad, recuerda bien, no es cómo te vistes. Humildad no tiene que ver en la condición económica. Humildad no tiene que ver con condición económica. Humildad tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, amén. Eso es humildad, amén. Esto significa que la humildad lleva a la exaltación. Mira, ¿a qué nos lleva la humildad? A la exaltación, al honor. Aparentemente, los ojos humanos, lo más vil era el publicano.
Pero su humildad lo llevó a que lo exaltaran y le dieran, ¿qué cosa? Honor. Mientras que la arrogancia y el orgullo del fariseo resultó en humillación. Dios lo humilló, no lo miró bien. Invirtiendo las expectativas terrenales, quien busca los primeros lugares será bajado, y quien sirve humildemente será elevado por Dios. La humildad como virtud. La humildad como virtud, esta frase resalta que la humildad como una virtud divina no es una debilidad. Y a muchos a veces nos cuesta trabajo ser humildes porque creemos de que seremos débiles. No, es que yo no me dejo. Porque si yo me dejo, ya contestan, humilla y humilla. ¿No será que es todo lo contrario? Amén. La inversión de valores. Jesús enseña, que nos enseña a Jesús a no buscar el poder o los primeros lugares en la tierra, sino servir, ya que Dios honrará a quienes se ponen en el lugar más bajo. Esa es una lección sobre la humildad y es una lección sobre la soberbia. Dos cosas que tenemos que trabajar en esta cita bíblica es que nos enseña sobre la humildad y nos enseña de la soberbia. Pero ya aprendimos que a través de la humildad, como Dios nos mira y como Dios, ¿qué cosa? Nos enaltece, amén. Y a través de la soberbia, como somos totalmente humillados y vistos de lejos de Dios. Nos enseña que Dios exalta a los humildes y Dios humilla ¿a quién? A los soberbios, a los orgullosos. De aquí en adelante, iglesia, no tengas más oraciones pobres, mendigas, amén. Sino ten oraciones en las cuales cuando tu Padre te escuche, tu Padre se agrade de ti, diga, se acaba de presentar mi hijo, amén. Que tu padre se sienta a gusto al conversar. Hay padres que yo he escuchado, escucha esto, ahora sí que escucha esto, que se expresan mal de sus hijos. No porque se expresen mal de sus hijos porque quieran, sino que encuentran algo de sus hijos que no le agrada. Dicen, cuando mi hijo platica conmigo, te voy a decir algo, puras tonterías dice. Y no es porque sea un niño, sino ya está grande. Dice, me habla de pura jactancia, de puro dinero, de puras cosas que hablan que él está mal. Y dice, nada más lo escucho porque no tengo otra opción de no escucharlo. Lo escucho, pero no me gusta lo que me habla. Y a veces así veo a Dios cuando alguien se presenta con oraciones pobres como la del fariseo. En vez de platicar y tener una buena comunicación con Dios, ya Dios hasta ya hijo, por favor, y quizás hasta le manda sueño, duérmete ya mejor, porque ya no te quiero escuchar. Pides cosas que no, pidiendo venganza que destruye a fulano, y oro, Señor, para que se muera ese. ¿Cómo vas a orar eso? Amén. Esa oración ante Dios es una oración ¿cómo? Méndigame. Lleguemos a la presencia del Señor, en lo cual a través de nuestra oración, escucha esto, conquistemos su oración. Hay gente que tiene buenas pláticas, que cuando se pone a platicar con nosotros nos agrada, ¿qué cosa? Platicar con ellos, y podemos pasar horas platicando y el tiempo se nos va, amén.
Así debe de ser tu plática ante Dios. Sea una plática amena, pero una plática gloriosa, de humildad, de sencillez, en las cuales te sepas presentar ante tu Padre. Aleluya. Y falta una parte, hermanos. Es ayunos pobres. Ya hablamos de oraciones como mendigas, pero también hay ayunos pobres. ¿Por qué Dios nos está preparando? Porque Dios nos está preparando para que ya dejemos de tener oraciones mendigas y dejemos de tener ayunos pobres. ¿Y qué es un ayuno pobre? Lo veremos para la próxima. Está tremendo. Muchos nos podemos confundir. Y cuando se dejan engañar por Satanás, yo por eso no oro mucho. Pero mi oración es de sencillez y de humildad. No está diciendo que dejes de orar o que ores poco, no. Que estés haciendo oraciones de calidad, amén. Oraciones en las cuales conquistemos bien el corazón del Señor. Porque podemos justificarnos. Yo quiero orar como el publicano, unas cuantas palabras, pero que es un ejemplo que el Señor nos da. Es una parábola. Es una historia que tiene sentido, tiene verdad, sí, inventada por Jesús, pero tiene sentido y verdad. No porque es inventada no tenga sentido y verdad. Hay enseñanza, amén. Esa es una parábola. Pero no está diciendo que así tienes que orar como el publicano. Y como mi primo, con Dios me acuesto y con Dios me levanto. Y ya cuando se levantaba, con Dios me levanté y listo, amén. No, esa oración es pobre. Esa sí es miseria de oración, amén. No, hermanos, esa es una oración mendiga, o sea, mendiga pero súper mendiga, amén. Pasemos lo más que se pueda de tiempo con el Señor. Yo sé que a algunos les está costando trabajo orar o llegar a una hora a orar. Pero si estás en ese entrenamiento, llegarás a orar una hora. Ahora, si estás orando ahorita media hora, pero que sea una oración de calidad, amén. Y ve qué cosa en más aumento, amén. Al tener esa búsqueda con el Señor a través de la oración. ¿Cuesta trabajo, hermanos? Te tengo noticias que sí cuesta trabajo, pero que se logra, se logra. Y cuando hacemos de la oración un hábito, hermanos, en automático el cuerpo se despierta ya, hermanos. Si tú haces un hábito el orar a las 3 de la mañana, en automático tu cuerpo se levanta a las 3 de la mañana. Y como que se te olvida, también hay una pastora que dice que no debe de decirle uno al Espíritu Santo. Escucha esto, quiero aclarar esa parte. Dice, no debes pedirle al Espíritu Santo que te levante a las 3 de la mañana, pon tu despertador. En parte es verdad. O sea, no hay que dejarle todo el trabajo al Espíritu Santo. Pero tú quieres comprobar, solamente te digo esto, tú quieres comprobar que es Dios, dile y lo va a hacer. Para que no lo agarre así como de tu despertador, no, ya. Pero quieres comprobar, si tú nunca te has levantado a las 3 de la mañana y tú le dices, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, yo te pido que me despiertes a la hora de Dios. Y te va a levantar a las 3 de la mañana. Amén. Ahí vas a saber que el Espíritu Santo te quiere orar a esa hora. Amén. Si toda la iglesia nos levantáramos en la madrugada a orar, aquí va a haber universos, hermano. Vamos a estar en el mismo Vía Láctea. Aquí será el tercer cielo, amén. Pero lo vamos a hacer. Por eso estamos buscando al Señor. Por eso estamos golpeando. Porque queremos que pase algo poderoso.
Esto me trae a la mente y con esto quiero terminar. Cuando quiere uno, llegas a un árbol de tamarindo, el tamarindo por sí solo casi no cae, hermano. Para que tengas tamarindo, te digo que hay que hacer, hay que zamarrearlo, sacudirlo. Y cuando se le sacude al árbol del tamarindo, ¿qué hace el tamarindo? Te da tamarindo. Queremos algo de parte de Dios, hay que ir a su presencia y sacudirnos, amén. Y sacudir la presencia de Dios y nos va a dar presencia de Dios, amén. Ponte de pie. ¿Cómo está siendo tu oración ante Dios? ¿Como la del publicano o como la del fariseo? Debemos estar unidos más que nunca. Cerrarle el cerco al enemigo para que no tenga entrada. Con nuestra vida. ¿Qué vida estamos llevando ante el Señor? Agradezco a Dios por permitirnos a tener disciplina espiritual a través de la escuela Cristo Libera, amén. Porque si buscamos a Dios, hermano, pero no lo estamos buscando muchas veces como debe. Lo estamos buscando muchas veces por encima. O nuestras oraciones están siendo unas oraciones mendigas ante el Señor. Y sabes que nuestras oraciones conquisten siempre el corazón del Señor. A veces llegará momentos en los cuales te sentirás devastado, muy cansado, con problemas. Pero cómo te sientes, no dejes de acercarte a Dios. Por eso te decía, te sientes cansado, ora a Dios. Te sientes destruido, ora a Dios. Te sientes agotado, ora a Dios. Sientes que no puedes, ora a Dios en todo tiempo. Yo no sé si tú quieres cambiar tu oración y dejar de hacer oraciones mendigas y empezar a hacer oraciones que toquen el corazón del Señor.